Buenos días, familia. ¿Cuántos de vosotros pondríais un arma de fuego en las manos de vuestro hijo? Toma, hijo, para ti. Y después de darle el arma de fuego a tu hijo pequeño, le dirías, anda, y ahora vete a jugar con tus amigos. ¡Guau!, ¿no? ¿Cuántos de vosotros llevaríais un arma en la guantera del coche? Por si la discusión se calienta. ¿Cuántos de vosotros escucharíais a vuestros vecinos discutir, al matrimonio que vive enfrente tuya discutir, y en el momento más fogoso de la discusión llamar a la puerta y darle una pistolita, por si acaso? Nadie lo haría, ¿no? Un arma es algo peligroso. Y de esto habla la Biblia, de nuestras palabras, de nuestra lengua. Nuestra lengua, nuestras palabras tienen un enorme poder destructivo. Me gustaría que leyerais, me acompañarais en el capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3 de Santiago, versículo 4. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues os aviso que en el mensaje de hoy es posible que más de uno se sienta aludido. Yo me siento aludido por las cosas que aquí vienen. Yo no sé, creo que hay otras culturas, una vez escuchamos a Tommy hablar, ¿no? Y que son culturas más propensas a escuchar y menos a hablar. Los españoles somos muy propensos a hablar y muy poco a escuchar. De hecho, nos interrumpimos. Y si estamos escuchando es porque estamos pensando lo que vamos a responder, pero no estamos escuchando. Y mucho me temo que no solo los españoles, sino todos los hispanohablantes somos un poco así. Recuerdo hace tiempo que vino una hermana que vino de Inglaterra y le dijo, mira, qué a gusto estaba en Inglaterra, porque no me teñía el pelo y nadie me decía, ay, ¿cuántas canas tienes? ¿Qué canosa estás? Dice, pero aquí en España todo el mundo, y es verdad, hacemos comentarios fortuitos como si el que estuviera enfrente no tuviera espejo en su casa. ¡Qué gordo estás! El otro día escuché un chiste que decía a uno, oye, qué gordo está tu perro. Dice, es que es un cruce. Y dice, pues parece una rotonda. ¡Qué cosa tan típicamente de nosotros! Hacer este tipo de comentarios. Oye, qué bien sales en la foto. No pareces tú. Este es el anticumplido, ¿no? Es decir, por un lado das y por el otro lo quitas. Y el pero fatal. No quiero hablar mal de fulanito, pero... Y entonces, paga. Soltamos todo lo que teníamos dentro. Mirad, dice la Biblia que vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Nosotros no le damos importancia, para nosotros es una especie de pasatiempo, ¿no? Hablamos, despellejamos, tiramos piedras en el tejado del vecino, pero solo estamos charlando. No tiene ninguna importancia, no tiene ningún mal. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. A lo que yo sospecho que va a ser un juicio muy largo.
Porque hemos dicho muchas palabras ociosas, muchas tonterías, muchos juicios, muchas críticas, muchas mentiras. Para Dios tiene mucha importancia lo que decimos, lo que hablamos. Para nosotros no. Normalmente nos excusamos, ¿no? Diciendo cosas como, pues yo lo he dicho sin maldad. Bueno, claro, un niño con una metralleta puede matar a toda su familia. No tiene maldad ninguna, pero ha hecho un daño irreparable. Y nosotros también podemos decir cosas sin maldad, pero podemos hacer un daño irreparable. Yo es que soy muy sincero. Este es el peor comentario. Normalmente cuando alguien dice yo es que soy muy sincero, suele ser una persona hipersensible a cualquier comentario sobre su persona. Es muy sincero, corta cabezas, pero no le digas nada a él, porque suele ser muy sensible también. O era broma. Era broma. Era broma en la forma de disculparnos, la falsa disculpa, cuando hemos dicho algo y hemos metido la pata. Era broma. Si no tuvieras más remedio que poner un arma de fuego en las manos de tu hijo pequeño, me imagino que antes le explicarías muy bien lo peligroso que es. Que no es un juguete, que no es un pasatiempo, que puedes hacerle mucho daño. Y la lengua es igual, lo acabamos de leer. La lengua es peligrosa. Nuestras palabras son peligrosas. Y el problema son nuestras palabras ociosas, ¿no? Dice, hemos leído, ¿no? En Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa. ¿Qué son palabras ociosas? Pues esta es la típica charla que no va a ningún lado. Es charlar por charlar. La charla de ascensor, la charla de la máquina de café o la charla de vamos a echar el rato. Yo tengo un hermano que me llama solo por teléfono cuando pasea el perro, cuando va en el coche, que es cuando se aburre. Esta es la charla ociosa, ¿no? Pero luego ya cuando llega a su destino no le interesa seguir la conversación, corta inmediatamente, se acabó. Las palabras ociosas son un pasatiempo muy peligroso. Son un pasatiempo muy peligroso. Algunos se entretienen charlando y hablando mal de otros. Algunos comentan las vidas y opinan de las vidas de otros. Algunos comentan los defectos de otros sin tener ni misericordia ni compasión. Algunos hablan para desahogarse y dicen barbaridades. Esto ya depende un poco de tu temperamento, ¿no? Te desahogas y no hablas para transmitir información, sino para vomitar bilis y veneno y sapos, culebras, reptiles. Pero te has desahogado. Algunos hablan para desvelar secretos y confidencias y así sentirse importantes delante de los demás, porque saben los secretos de los demás. Algunos hablan erigiéndose portavoces de una mayoría invisible. Tremendo. Muchos piensan que... ¿Y quiénes? No te lo puedo decir. Secreto. Pero hay muchos piensan que tú... Dice 1 Timoteo 5:13, hablando de personas, seguimos hablando de palabras ociosas, 1 Timoteo 5:13 habla de personas ociosas. Y habla de un problema en la iglesia, y es que había personas ociosas. Es decir, no tenían mucho que hacer. ¿Y sabéis qué hacían? Según 1 Timoteo 5:13, pues iban de casa en casa haciendo chismes y metiéndose en las vidas de los demás, con lo cual estaban creando un problema muy grande en la iglesia. Y de hecho aprendemos una cosa, que es que cuando no tienes mucho que hacer, normalmente no se te ocurre nada bueno. ¿Alguno de vosotros tenéis niños chicos? ¿Alguno de vosotros os preocupa cuando tus niños chicos están en silencio? Un silencio cómplice, un silencio criminal. Y dices tú, no me gusta lo que está pasando. Miras a tu mujer y dices, algo está pasando, y ella te dice, sí, están en silencio. Pues nuestras vidas cuando están en silencio, cuando están ociosas, normalmente tienden a hacer cosas malas. Y me imagino que Dios pensará lo mismo. Uy, este está en silencio, está ocioso. Peligro. En el trabajo, normalmente, los más ociosos se quedan más tarde. Pero no para trabajar, sino para hablar. A veces para despellejar, para hablar de todo lo que va mal en la empresa, en el trabajo, hablar de los jefes, hablar de los compañeros, por supuesto, sin que estén presentes. Ese tipo de conversaciones, algunos dirán, bueno, no sirve para nada. Sí, sirve para mucho. Sirve para enemistar, para dividir,
para enfrentar y para desanimar. O sea, son muy productivas, pero en el peor sentido. Y en la Iglesia ocurre lo mismo. El apóstol dice aquí que había personas que estaban ociosas, que no tenían mucho que hacer, pero que estaban haciendo mucho daño. Y el apóstol Pablo es implacable, dice, esto hay que cortarlo. Esto hay que cortarlo porque puede hacer mucho daño entre hermanos. Y podemos tener un problema que todo lo que ha llevado tanto tiempo y oraciones construir, de pronto se venga en un día, se venga abajo. En la resurrección Dios nos va a juzgar por las cosas que hemos dicho. Y es posible que este sea un juicio largo. Cosas de las que tú ni te acuerdas. ¿De verdad yo dije eso? Sí. Y Dios las tiene guardadas. Dios tiene registradas. De toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Muchos piensan que la muerte es una escapatoria de Dios. El otro día en la Casa del Libro encontré un libro de filosofía que decía que, bueno, lo mejor que nos puede pasar es morirnos porque es una escapatoria. No. La muerte para muchos será el principio de sus problemas, no el final. Y en ese juicio Dios va a examinar. Y gracias a Dios que hay un juicio. Y gracias a Dios que hay un Dios justo. Porque si no, todos los que han sido dañados por una lengua maligna, cuando se preguntan, ¿dónde está Dios? Cuando me quitaron mi reputación, cuando me enfrentaron, cuando fui el hazmerreír, cuando me hicieron bullying. Hay un Dios que se ocupa de hacer justicia ante las injusticias. El Salmo 73 habla también de la lengua. Es curioso, me puse a estudiar este tema y hay muchos textos que hablan de la lengua y de la mala lengua, ¿no? Salmo 73, 8, dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, y esto me hace un poco de gracia, y su lengua pasea la tierra. Su lengua pasea la tierra, dan estopa, dan palos a todos lados. La traducción en lenguaje actual dice, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Lo dice el texto de Santiago. Dice, ¿cómo es posible que con la lengua alabemos a Dios? Qué bonito, ¿verdad? Y hablemos mal de hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Estás haciendo una cosa y la contraria. Su lengua pasea la tierra. Esta es la actitud del altanero, ¿no? Dice, hablan con altanería. ¿Qué es hablar con altanería? Cuando te dedicas a juzgar a otras personas poniéndote tú por encima. Pero, por supuesto, tú no te sometes al juicio de Dios. Dice la Biblia en Santiago 2,13 que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es decir, si tú hablas con altanería, juzgando a otros, sus motivaciones, sus actos, y eres implacable, inmisericordia, Dios te va a juzgar a ti de la misma manera, con la misma dureza con la que tú has juzgado a otro. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Yo quiero que Dios me juzgue con misericordia. Pero es que el misericordioso, el que quiere que se le juzgue con misericordia, debe mostrarse misericordioso. ¿Sabéis que es lo contrario de hablar con altanería? Es que cuando alguien dice, vaya la metedura de pata que ha hecho otra vez. Lo contrario sería hablar con bondad. Oye, pues quizá no se dio cuenta. Quizá estaba cansado, es hablar con bondad. Es disculpar los errores de otros. No juzgar sus motivaciones. Es que cuando tú haya algo mal que funciona en la empresa o en la iglesia, en lugar de empezar una charla improductiva y ociosa, buscar reparar el daño. Antes de irte a dormir, repasa las cosas que has dicho en el día. Piensa si fuiste cruel. Piensa si hablaste mentiras, si exageraste, si heriste a alguien. Santiago 3, volvemos otra vez a Santiago 3, habla del poder de la lengua y de lo destructivo de la lengua, lo destructivo de nuestras palabras. Dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, oye, y hay fuegos que empiezan por un pequeño fueguito, pero luego es un incendio que no se detiene. Y luego dice, los seres humanos hemos domesticado a todo bicho viviente. Perros, gatos, de todo, menos a nuestra lengua. Y dice de la lengua, es un mundo de maldad.
Mirad, debemos hablábamos antes de poner una pistola en las manos de un niño. Debemos de ser muy conscientes del poder destructivo de nuestras palabras y del poder sanador de nuestras palabras. Podemos herir o podemos sanar, pero la decisión la tomamos nosotros. Por desgracia, conozco matrimonios, y lo he visto en mi propia familia, y no en un caso, sino en varios, donde el matrimonio se ha roto por comentarios. Comentarios crueles, bromas aparentemente inocentes, pequeñas faltas de respeto. Y eso se va acumulando y acumulando como un depósito de veneno que al final causa su daño. Podemos destruir relaciones, hablo de matrimonios, hablo de amistades o hablo de iglesias, con esos comentarios. A mí una cosa que cuando me casé y lo veía, claro, yo soy hijo de padres divorciados y recasados, comentarios que yo decía, yo esto no lo voy a hacer. Incluso los apelativos cariñosos, ¿no? Hay un apelativo cariñoso que, oye, gorda, pásame la sal. Cuando yo veo eso, digo, ¿es cariñoso? Porque yo no conozco a nadie que le guste que le llamen gordo. Oye, gordo, o que en tu trabajo te llaman el gordo. Oye, ¿quién es el que sella esto? El de ahí, el gordo. ¿A quién le gusta que le llamen gordo, calvo, feo, narigudo, lo que sea, el miope? Nadie le gusta eso. En el matrimonio tampoco. Pero, no, yo es que se lo digo con cariño, ya. Pero es hiriente, es hiriente. La frustración nos puede llevar a decir cosas que, aunque luego pidas perdón, la herida queda. Algunos, ya esto depende de tu temperamento, cuando están muy frustrados, dicen cosas hirientes. Esto ocurre cuando tu esposa, los niños, o tu esposo y los niños salen tarde y vas a llegar tarde al culto. Yo no sé cuántas discusiones se han montado esta mañana antes de ir a... Oigo risas. Esto se repite, esto es así. Siempre hay uno muy puntual y hay otro que, tranquilo. Y luego después de eso se produce una conversación, a lo mejor ha hecho una frase que sale de la frustración y que ha dañado a la otra persona y ya se creó ahí el mal rollito, la discusión. Debemos de tener cuidado cuando estamos frustrados, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando las cosas no salen como queremos. Y en lugar de acusar, a lo mejor podemos decir cómo nos sentimos, ¿no? Yo, en uno de los cursos que hace antes de casarte, te explicaban eso. En vez de decir, es que tú nunca llegas pronto, es que tú nunca... Decir cómo te sentiste cuando pasó eso. Así no estás siendo hiriente y estás manifestando tus sentimientos y estás siendo vulnerable, pero no estás siendo cruel. El mal uso de nuestra lengua. La lengua es un mundo de maldad. Unas malas palabras pueden causar heridas permanentes en el corazón, pueden causar desánimo, pueden causar división, pueden causar mentiras que llevan a impresiones equivocadas. Puede ocurrir, esto es muy curioso, que tú llegas, yo recuerdo cuando llegué a la empresa en la que estoy trabajando y rápidamente hubo gente que estaba dispuesta a actualizarme, a decir quién era el desgraciado y la mala persona de la empresa. Claro, eso provoca un efecto bastante dañino, porque sin conocer a una persona ya te cae mal. Porque ha llegado uno y dice, ten cuidado con que este es un hijo de Satanás, que este es malísimo. Y ya no lo conozco, pero me cae fatal. Qué dañino es eso, Y a lo mejor es una bellísima persona. A lo mejor el malo es el que ha hecho el comentario maligno, lo cual tiene más probabilidades, ¿no? La lengua puede ser un instrumento del diablo para causar desánimo y división. Ahora, ¿qué sería lo contrario? Vamos a hablarlo. Decía Carlos Spurgeon, en una cita brillante, decía, una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Tremendo, ¿no? Hablaba Santiago 3 del fuego, ¿no? Un fuego se puede descontrolar y llegar en segundos a cualquier sitio. Y si una mentira funciona igual que un incendio. Cuando te das cuenta, la verdad se está poniendo en los zapatos y ya es difícil restaurar el honor de alguien. Así que tengamos mucho cuidado, ¿no? Con iniciar pequeñas fogatas
Fogatas que son conversaciones ociosas que empiezas para calentarte y para distraerte. Pero esa fogata se transforma en un incendio. Un incendio que escapa a tu control y que hiere y daña de manera quizás irreparable a muchas personas. No empieces fogatas. Domina tu lengua. ¿Cómo podemos usar adecuadamente nuestra lengua? Vamos a hacerlo en positivo. Yo creo que ya ha quedado bastante claro que puede ser muy dañina. Pero ¿cómo podemos usar adecuadamente nuestra lengua? Lo primero, hablando la verdad en amor. Dice, esta es una cita libre de Efesios 4:5 que dice, siguiendo la verdad en amor. Hace poco nos reunimos los ancianos, los pastores, con Federico Aparici, y una cosa que nos decía, el amor debe presidirlo todo. Debe presidirlo todo. Tú y yo podemos discutir. Mi mujer y yo no estamos de acuerdo en muchos temas, en muchísimos temas. Pero el amor puede producir una unión que nuestra diferencia de opiniones no puede producir. Pero si yo me empeño en convencer, en argumentar, me empeño en solucionar una situación que va a ser irreparable, porque es que mi mujer y yo no pensamos igual en muchos temas, al final lo que vamos a provocar es división y enfrentamiento. El amor debe presidir todas nuestras acciones. Tú puedes llevar la razón y estar equivocado. ¿Sabes cómo? Objetivamente tienes la razón, estás del lado de la verdad, pero tu actitud puede ser soberbia, puede ser cruel y puedes utilizar la verdad para herir. Y es más importante que el amor presida todos nuestros actos. Si el amor no está por encima, lo único que queda es enfrentamiento. Debemos usar la lengua con dominio propio, y esto nos cuesta mucho. Decía Santiago 3, nosotros domesticamos a todos los bichos vivientes, pero ¿quién domestica tus palabras? ¡Guau! Eso es otra cosa. Somos llamados a gobernar nuestra lengua, no a que nuestra lengua nos domine a nosotros. Mi mujer, con mucha razón, ahora no está aquí, así que puedo hablar de ella con cierta libertad, lo cual es negar todo lo que he estado diciendo antes, pero ella me dice muchas veces, con mucha razón, Julio, un día te van a partir la cara por decir lo que no debes. Y es verdad, ¿eh? De verdad. Ojalá, si tenéis una esposa que habla como la mujer de Pilatos con tanta sabiduría, escuchadla. Somos llamados a tener autocontrol, o lo que es lo mismo, dominio propio. Mirad, ya depende de tu temperamento, tú puedes ser un temperamento u otro. Puede ser el temperamento explosivo y violento, ¿no? Que dices barbaridades, pero luego yo soy muy noble, ¿eh? Yo soy muy noble y yo pido perdón. O puede ser el temperamento contrario. Te callas, sufres y acumulas amargura y resentimiento, que eso forma depósitos y hace un daño tremendo y puede contaminar a otras personas. El Señor nos llama a tener autocontrol, tanto de nuestras palabras como de lo que pensamos y lo que sentimos, y de nuestras pasiones. La madurez espiritual consiste en dominio propio. No hay madurez sin dominio propio. El Espíritu Santo produce dominio propio en aquellos que han crecido espiritualmente. Y no hay justificación posible. Es que yo soy... No. Algunos lo justifican espiritualmente. Yo escuché a uno en un campamento que montó un jaleo increíble y dijo que le había dado un ataque de ira santa. No, hijo, dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ira santa. El único que tiene ira santa es Dios. Nosotros nos cabreamos. Punto. Dominio propio. Dice Proverbios 16, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Debemos hablar la verdad en amor, debemos de tener un dominio propio y debemos de ser conciliadores. Dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores. De forma que cuando llega un comentario hiriente, cuando alguien está hablando mal de otro, en lugar de prestar oídos, podemos hacer un comentario agradable o misericordioso y ser pacificadores en lugar de añadir leña al fuego para avivar, que es lo que nos gusta. Cuando se produce una conversación ociosa de después del trabajo, hay dos personas, los que están escuchando, que son como el apóstol Pablo, que guardaba las ropas de Esteban, de los que apedreaban a Esteban, o los que le echan leña al fuego, los que tiran piedras. Hay una tercera opción, que es ser los pacificadores.
¿De dónde viene nuestra fascinación por las peleas? Nos fascinan a muchos. Algunos participan como observadores y otros se animan a participar. Y de hecho la televisión está especializada prácticamente en cada forma de pecado. Tenemos programas de televisión específicos para peleas. ¿De qué va este programa de televisión? No lo sé, pero la gente se grita. Y es divertido porque los ves, que se tiran, que cada uno pierde el control. Y es un programa de televisión especializado en eso. En difamar, en pelearse. Hay codicia, hay programas especializados en codicia, hay programas especializados en adulterio, hay programas especializados en gula, hay de todo. Pero ser pacificador implica varias cosas. Y lo primero es renunciar a la venganza. Porque ya no hablamos solo de ser pacificador cuando hay dos peleados, cuando eres tú, el agraviado. Y es duro tragarse la venganza, tus justos deseos de venganza. Renunciar a la venganza, amar al que es diferente y sobre todo sufrir. En 1 Corintios 6:7 habla de algo terrible. Cuando hablamos de la iglesia del primer siglo, algunos lo idealizan, ¿no? Como si fuera una especie de Disney, de resort, ¿no? Una cosa maravillosa. Había un problema en la iglesia en el que algunos estaban poniendo pleitos civiles contra otros hermanos. Imaginad, qué cosa tan horrible. Es decir, un hermano denunciando y buscándose un abogado para denunciar a otro hermano. Y esto es la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, ¿no es mejor sufrir el agravio? ¿No es mejor sufrir el agravio? Bueno, pues ser pacificador implica sufrir el agravio. Ser pacificador implica hablar con mansedumbre, ignorando comentarios hirientes. Ser cuidadoso con los sentimientos del otro, aunque no lo estén siendo contigo. ¿Y cómo podemos utilizar nuestras palabras como bálsamo? Por desgracia, lo hablaba con una hermana hace poco, estamos asistiendo a varios tanatorios y a varios entierros. Hemos tenido varias muertes en nuestro entorno cercano aquí en Suances. Y yo, por situaciones, los pastores de la iglesia siempre somos los que intentamos ser los primeros en estar en ese tipo de situaciones, en duelos, etcétera. Quiero hacer también algunos comentarios porque en estas situaciones de duelo podemos ser muy dañinos o podemos hacer mucho bien. Una cosa que yo he observado en los entierros, en los tanatorios, es que cuando hay alguien llorando, nos ponemos muy incómodos. Nos sentimos violentos, ¿no? Imagínate el escenario. Ha habido una pérdida y hay alguien que está destrozado, pero que está abiertamente manifestando sus sentimientos. Muchos se sienten incómodos e intentan reprimir el llanto. Venga, no llores. ¿Qué significa eso? Venga, no llores. No llores que me siento incómodo. Mantén la compostura. Nos escandaliza. Algunos creen que es poco espiritual. No lo es. Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Y no en una ocasión, sino en varias. Algunos minimizan el dolor del otro. Y yo he visto cosas muy feas. Y las he visto en entornos cristianos. He visto gente que ha sufrido una pérdida terrible y a veces decimos cosas con la mejor de las intenciones, pero ya lo he dicho, un niño con una metralleta puede tener muy buenas intenciones, pero puede causar mucho daño. Es decir, bueno, ya dejó de sufrir. ¿Es un buen comentario? Depende. Porque la otra persona quiere tenerla a su lado. He visto comentarios, este se lleva la palma, es tan grotesco que casi causa risa. Había alguien que había perdido a alguien muy querido y su forma de consolarle fue, bueno, yo perdí a mi padre con 13 años, eso sí que es un drama. Y dices tú, madre mía, qué insensibilidad más grande, o sea, como diciendo, eso sí que es un drama y no lo que tú tienes. Tengamos cuidado, porque podemos hacer mucho daño, ¿no? Hay una película que me gusta mucho. ¿Cuántos conocéis a Jack Lemmon? Esto ya es viejuno, ¿eh? ¿Soy yo el único en la iglesia? Ah, qué disgusto. Hay una película de Jack Lemmon, gran actor,
que se llama Algo en qué creer. Es una película de 1984. Jack Lemmon hace de sacerdote veterano y está enseñando a un seminarista que va a ser ordenado sacerdote. Y van a visitar a una viuda que la señora está pues sufriendo, ¿no? Y cuando salen de esa reunión con la viuda, Jack Lemmon, que es el sacerdote veterano, le dice al seminarista: mira, te voy a decir una cosa. Nunca minimices el dolor de otra persona. Lo cual me parece un buen consejo. Nunca lo minimices, nunca, venga, tranquilo, no es para tanto. No, no. Es lo que necesita, que suelte todo su dolor. No lo minimices, no lo contengas, no lo tapes. No hablemos del más allá o citemos la Biblia a gente que no cree. Esto puede sonar un poco... A ver, esto hay que matizarlo, obviamente, pero podemos citar la Biblia causando mucho daño. Puede ser una especie de tu amigo el escéptico, con el que habéis discutido 1000 veces, y ahora llegas tú al entierro y le citas la Biblia, como recochineo supremo. No estás usando bien las Escrituras, estás haciendo daño. Él no cree. Lo mejor que podemos hacer, en muchas ocasiones, lo mejor que podemos hacer es no decir nada. Lo mejor que podemos hacer es empatizar con el sufrimiento, llorar con los que lloran. Lo mejor que podemos hacer es mostrar afecto. O empatizar. No me puedo imaginar por lo que estás pasando. Esto es un comentario que muestra compasión y empatía. No me puedo imaginar por lo que estás pasando. Y si es alguien cercano, quizá puedas recordar una historia o algún recuerdo hermoso de esa persona. Cuando llegamos a Madrid fue el primero que nos invitó a cenar. Estás compartiendo un recuerdo querido para ti que le va a gustar a la otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la Escritura, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nuestras palabras pueden ser medicina, pueden ser sanadoras, pueden hacer mucho bien. Tenemos el poder de hacer daño y tenemos poder de hacer bien. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso es lo que quiere decir, no quiere decir otra cosa que otros han sacado de contexto. Ya sabemos cómo hacer daño. Los que tenéis niños, ¿quién les enseñó a mentir a vuestros niños? Aprenden solos, es lo que hay dentro. Pero debemos aprender. Debemos entrenarnos para utilizar adecuadamente nuestras palabras. Que el dominio propio presida nuestras palabras, que la compasión y el amor presidan de nuestras palabras. Y sobre todo, ¿cuál es la clave para controlar tu lengua? Algunos no podéis controlarla, algunos, no la podéis controlar en el 100% de las ocasiones. En algunas sí, pero otras veces, si sois como yo, se os escapan imprudencias o comentarios que pueden ser involuntariamente hirientes. Mirad, hermanos, nuestra lengua pone de manifiesto la oscuridad que llevamos dentro. Esto es lo que dice Santiago 3. Nuestra lengua pone de manifiesto cómo es nuestro corazón. El Señor Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hay en nuestro corazón? A pesar de lo que digan las películas ahora, en nuestro corazón no hay luz, amor y compasión. Nuestra naturaleza esencial no es bondadosa, buena y generosa. Nuestra naturaleza esencial es otra cosa muy diferente. Por eso salen por nuestra boca las cosas que salen. Una cosa es lo que sabemos que está bien, que lo sabemos. Otra cosa es si tenemos poder para hacerlo. Y muchas veces reconocemos que no tenemos poder para hacerlo. Hay no sé cuántos conocéis el plan de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sabéis que Alcohólicos Anónimos tiene un sistema para recuperar de la adicción del alcohol que está inspirado en el cristianismo. Es muy curioso. Y el paso número 1 dice así: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Esta es una versión un poco light de lo que es el arrepentimiento que enseña la Biblia. Admitimos que nuestras vidas eran ingobernables. Si tu lengua te domina o cualquier otra cosa te domina, reconócelo y reconócelo delante de Dios. El paso número 2 de Alcohólicos Anónimos dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio.
Esto es una versión light de lo que es la conversión cristiana. Mirad, hay un poder superior a nosotros, sí, pero se llama Jesucristo. Y tiene tal poder que con sus palabras dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Jesucristo tiene tal poder que dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale maniatado y vivo. Tiene tal poder que había un hombre que estaba gobernado por un ejército de demonios y le dijo, sé libre, y ese hombre es libre. Tal poder y tal autoridad tiene Jesús. Y tú necesitas conocer a ese poder. Tú necesitas tener un encuentro personal con el Hijo de Dios que tiene poder para hacerte libre. Tú no tienes el poder ni los recursos para ser libres ni de tu mala lengua ni de cualquier adicción, pero Él sí, y necesitas conocerle. Él es el que experimentó debilidad para que tú pudieras experimentar fuerza. Él es el que sufrió la muerte para que tú pudieras tener vida. Y Él es el que sufrió el juicio de Dios para que tú pudieras ser perdonado. Necesitamos conocer, relacionarnos y ser familiares con ese poder, el Hijo de Dios. En nuestras palabras hay mucha muerte y mucho daño y mucha ira, pero en la boca de Jesús solo hay sanidad, perdón y liberación. Y Él puede hacerlo posible y Él lo hace posible. Así que os animo a confiar. Los creyentes también necesitamos ir una y otra vez a la cruz y a la tumba vacía para experimentar ese perdón y esa libertad. Que el Señor os bendiga.